Una vez que has probado el vuelo, caminarás por la tierra siempre con la vista en el cielo, porque ya has estado ahí y ahí siempre querrás volver. Leonardo da Vinci. Hola, soy René. El ser humano desde siempre ha admirado cualidades en los animales, como su elegancia, su fidelidad, su visión, su capacidad para nadar, su capacidad de vuelo, siendo esta última quizás la más admirada y deseada. Hoy en día podemos ver aviones, grandes aviones volar, y podemos ver pequeñas piedras caer sin esperanza alguna. ¿Y por qué no se caen así los aviones? Pero la pregunta en sí es, ¿cómo un avión puede sostenerse en el aire, siendo que es una máquina que pesa en el orden de cientos de toneladas? A simple vista, el aire parece muy poca cosa para mantener un avión en vuelo, pero si sumamos muchas pocas cosas, podemos obtener algo realmente importante. Por ejemplo, si muevo mi mano, si la agito, puedo sentir levemente la resistencia del aire. Por ejemplo, si saco mi mano por la ventana de un vehículo que está yendo a alta velocidad, o si saco una hoja de papel, puedo sentir la fuerza y la resistencia del aire de una forma más considerable. Si tendríamos la oportunidad de sacar nuestro brazo fuera de un avión, sentiríamos una fuerza tal ejercida por el viento sobre nuestra mano que tendríamos que ejercer la misma para no perder el brazo. En conclusión, si queremos utilizar el aire como un medio generador de fuerzas para mantener un avión en vuelo, tenemos que utilizar altas velocidades. A la parte superior del ala del avión se le denomina extra 2, mientras que a la parte inferior se le denomina intra 2. Cuando el avión vuela a 850 km por hora, la distribución de presiones en el ala es tal que hay una fuerza resultante hacia arriba que compensa la fuerza de la gravedad. Esa distribución de presiones hace que haya mayor presión debajo del ala en el intra 2 que la presión atmosférica que hay en el extra 2, produciendo un vacío en la parte superior del ala que ocasiona una succión. Esta succión representa el 66% de la fuerza de sustentación que mantiene el avión en vuelo. Así que tanto el aire que está por encima del ala como el que está por debajo del ala es importante para mantener el avión en vuelo. ¿Eso quiere decir que el avión está volando o no? Es decir, permitir que el avión flote en el aire y se desplace por él le da la cualidad de un ser volador. O en otros casos, permitir que un cuerpo se mantenga a flote en el agua y se desplace por él le da las cualidades de un ser nadador. O un ente que es capaz de realizar todos los procesos del pensamiento le da la cualidad de ser un ser pensante. Si nos olvidamos por un momento del vuelo y pensamos en la inteligencia, por ejemplo, tenemos el caso de la inteligencia sintética. La inteligencia sintética es un término alterno para referirse a la inteligencia artificial o como piensan las máquinas, que plantea que el pensamiento de las máquinas no es artificial ni es una imitación, sino es un pensamiento auténtico per se. Tomamos como analogía dos diamantes, uno de imitación y un diamante sintético. El diamante sintético ha sido producido por síntesis, es decir, por combinar diferentes partes para lograr formar un todo. Lo mismo con la inteligencia sintética. Es una suma de diferentes sistemas que logran crear un pensamiento, una inteligencia para las máquinas que no es ni simulación, ni es artificial, ni es imitación. Es un pensamiento per se, al igual que este diamante sintético. El término originalmente fue utilizado en el 1986 para describir los avances que habían en la inteligencia artificial, que en ese entonces se conocía como inteligencia artificial simbólica o sus siglas IAS. Los expertos y científicos que desarrollaban tenían la idea de que podían llegar a algo real, es decir, adoptar de una inteligencia humana a una máquina, de tal manera que su comportamiento sea similar o casi indistinguible del de un ser humano. El test de Turing fue diseñado para detectar cuán similar era el comportamiento de una máquina al comportamiento humano. Para este test se consideran dos sujetos, el sujeto A y el sujeto B. Uno de los sujetos es un ser humano, mientras que el otro sujeto es una máquina. El interrogador, en este caso mi persona, se encarga de hacer sucesivas preguntas a ambos sujetos y evalúa las respuestas para ver cuál de los dos es humano y cuál de los dos es máquina. Entonces funciona de la siguiente manera. El interrogador hace una pregunta y ellos responden. Hace una pregunta sucesiva y ellos dan su respuesta. Si soy capaz de determinar cuál de los dos es una máquina, puedo decir que la máquina no es lo suficientemente inteligente como un ser humano.
Por otro lado, si no soy capaz de diferenciar cuál es la máquina y cuál es el ser humano, la máquina se está comportando de una manera humana. El test de Turing no necesariamente determina si una máquina es inteligente, sino que ésta se comporta como un ser humano, ya que los comportamientos humanos no son necesariamente inteligentes, ni los comportamientos inteligentes son necesariamente humanos. Hay comportamientos humanos que no son inteligentes, y la prueba de Turing exige que la máquina sea capaz de desplegar esos comportamientos humanos independientemente a que sean o no sean inteligentes. Por otro lado, existen comportamientos inteligentes que son inhumanos, como el hecho de resolver grandes problemas en poco tiempo o procesar gran cantidad de datos. El test de Turing requiere que la máquina, si es altamente inteligente, aparente no ser demasiado inteligente para pasar la prueba. Existe controversia sobre la diferencia de lo que es inteligencia artificial y lo que es inteligencia sintética. En el libro Inteligencia Artificial, un acercamiento moderno de Russell y Norvig, se plantean las siguientes 3 preguntas para diferenciarlas. Primera pregunta: ¿puede una máquina volar? La respuesta es sí, dado que los aviones pueden. Pregunta 2: ¿puede una máquina nadar? La respuesta es no, dado que los submarinos no nadan. Pregunta 3: ¿puede una máquina pensar? Y aquí está la disyuntiva. ¿Respondemos esto como la pregunta 1 o como la pregunta 2? Ahora que estamos jugando ajedrez con Deep Blue, que es la campeona mundial de ajedrez, nos viene a la cabeza las palabras del doctor McDermott, que es pionero en lo que es inteligencia artificial. Él dice que la pregunta si las máquinas piensan se debe responder como si las máquinas vuelan. Incluso argumenta que decir que Deep Blue no piensa en ajedrez es como decir que los aviones no vuelan, porque no mueven las alas. Otros, en cambio, sugieren que el pensamiento artificial es tan solo una simulación del pensamiento y que no es real, porque una simulación de tormenta no te puede mojar. Y bueno, suele pasar. Volviendo al tema, Daniel Dennett plantea que todas esas preguntas son simplemente discusiones sobre la semántica y la filosofía que están muy a la periferia de lo que son discusiones reales de inteligencia artificial. Es como discutir si una réplica de Picasso es un Picasso original o es una simple imitación, mientras que marcas como la Coca-Cola, por ejemplo, están sujetas a derechos de autores. Y dejando de lado toda la semántica y toda la filosofía, nos preguntemos cómo piensa una computadora. Una computadora, al igual que nosotros, tiene un cerebro, que en este caso es el procesador. Mientras más rápido sea el procesador, mayor cantidad de tareas podrá hacer en un segundo. Y eso es muy importante porque no queremos un celular que tarde 10 minutos en poder ejecutar una llamada. Ni tampoco queremos una página web que tarde en cargarse horas. A diferencia del cerebro humano, que nosotros si contamos de 1 en 1 hasta 1000 millones tardaríamos aproximadamente 32 años. Mientras que una computadora lo hace sumamente rápido. Pero nuestro cerebro es capaz de procesar otro tipo de información y hacer procesos mucho más complejos como reconocer un rostro, como reconocer audio, como reconocer imágenes tan solo al ver. De manera similar a nosotros que tenemos diferentes tipos de memoria, la computadora también tiene diferentes tipos de memoria. Una memoria de corto plazo o de acceso aleatorio, que es la memoria RAM, que le permite almacenar todo lo que está haciendo en el momento, la página web que estás viendo, las cartas que estás escribiendo, las notas, el correo, todo eso que estás viendo en ese momento. Similar a nuestra memoria que nos permite recordar dónde nos hemos sentado por última vez en la clase antes de salir al descanso. Existe otro tipo de memoria que es la memoria de largo plazo que nos permite recordar cómo nos llamamos, dónde vivimos, qué edad tenemos, que viene a tener su analogía en las computadoras en el disco duro. El disco duro que en la mayoría de los casos es un disco que tiene propiedades magnéticas donde se almacena la información en forma de bits. Un bit es algo que puede estar en 2 estados, ya sea un interruptor que se enciende y se apaga, ya sea la superficie microscópica de un CD que está marcada, ya sea el posicionamiento magnético de una cinta. Sea cual fuese el método de almacenamiento, un bit se codifica en unos o ceros. Y este sistema de codificación nos permite prácticamente almacenar cualquier tipo de información. Las aves no entienden matemáticamente los principios físicos, ni tampoco los aviones,
Pero eso no quiere decir que no sean capaces de sentir la variación de presiones en los vientos y tomar decisiones según eso para mantener la altura. De la misma manera que los computadores no saben todo lo que pasa en su interior, pero son capaces de solucionar ecuaciones y plantear nuevas alternativas y nuevas formas de ver las cosas. Hay seres que por su naturaleza piensan en cazar, hay otros que piensan en recolectar y otros que piensan en construir grandes ciudades. Todos piensan a su modo y según sus necesidades. Lo mismo con las máquinas. Hay máquinas que piensan procesos científicos, hay máquinas que piensan en el ajedrez y hay grandes aviones muy sofisticados que piensan en volar. Quizá por ahora seamos los seres humanos los únicos que vemos esas capacidades y tratamos de imitarlas. Solo el tiempo lo dirá. Esto es Real Simple Tuyo y como siempre, gracias por vernos.